Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario temático de esta tarde. Hoy vamos a comentar un poquito los cuatro cruces principales donde hemos visto volatilidad durante la semana pasada, tanto el miércoles como el jueves, tras las decisiones de tipos de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Lógicamente, prestaremos visibilidad a las elecciones generales del Reino Unido, donde los Tories, los conservadores, Boris Johnson alcanzaron la mayoría absoluta y, bueno, pues hicieron que la volatilidad en las divisas y en los mercados en general subiera por encima del 15%. Como siempre, vamos a dar unos minutos para que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo al seminario. Confirmarme, por favor, que me escucháis correctamente y que ahora mismo en las pantallas pues lo que tenéis es la cabecera del seminario. Gracias. Muy bien, pues vamos a arrancar. Básicamente veremos los cuatro pares principales relacionados con los cruces con las decisiones de tipos, es decir, el euro-dólar, lógicamente por excelencia, el euro-libra, la libra-dólar y luego un poco por referencia con el mercado asiático, pues el euro con el yen japonés y de manera excepcional, pues el euro con la lira turca, que sabemos que tiene una volatilidad. Realmente ahí no hay un efecto sobre las decisiones de tipos de interés de los bancos centrales, pero bueno, lógicamente prestaremos muchísima atención a esa evolución. Voy a activar ahora mismo la pantalla, ¿vale? No os preocupéis, vamos a ponerlo directamente para que lo podamos observar y vamos a ver, lo activamos por aquí. Deberéis tener ahora mismo en pantalla ya lo que es el disclaimer sobre el tema de los CFDs, lógicamente, y bueno, pues directamente a
a la pantalla. Lo que voy a hacer referencia básicamente es hacer un pequeño comentario sobre la política de tipos de interés que tiene previsto realizar ya de ahora en adelante la Reserva Federal y luego el mismo caso en el caso del Banco Central Europeo. Los datos tal y como los proyecta es mucho más intuitivo y fácil de ver en el caso de la Reserva Federal porque te hace estimaciones, porcentajes de probabilidad sobre cómo sobre qué es lo que tienen previsto realizar para de cara a los las futuras reuniones de la Reserva Federal. Y bueno, pues como tenemos en pantalla, en primer lugar vamos a prestar atención, tal y como fue la primera decisión el pasado miércoles 11 por parte de la Reserva Federal, pues bueno, pues la confirmación de lo que ya todos sabíamos, el no movimiento por parte o la no decisión por parte de Jerome Powell de recortar los tipos, justificado en que los buenos datos macroeconómicos de Estados Unidos reforzaban la imagen del país en base a tal y como habían acontecido los meses previos, los malos datos a nivel global, pues bueno, han considerado que no es necesario aplicar en su programa de 4 recortes que había para este año 2019, pues aplicar el recorte en el último mes. Y de hecho, después, en el comentario que hizo en la rueda de prensa, no solo eso, sino que dijo que en el medio largo plazo, en función de los datos de la economía americana y teniendo en cuenta los datos globales, pues incluso serían optimistas de cara al futuro, es decir, que podrían prestar atención más a la evolución alcista de la inflación, que conllevaría, pues lógicamente, subidas proporcionales de los tipos de interés. En este caso, no parece que vaya a haber movimiento en el corto plazo y como podemos observar, en la próxima reunión del próximo 29 de enero del 2020, la probabilidad, mejor dicho, de que los tipos de interés se mantengan estables en el 1,5, 1,75 es del 100%. Básicamente eso es lo que prevén los mercados después de lo que se llama el mapa de puntos de los miembros del FOM, que son los miembros de la Reserva Federal. Y bueno, pues ahora mismo el 100% de ellos estiman que, o se estima, que van a dejar los tipos de interés tal y como están. Si nos vamos a la pestaña de históricos, podremos observar cómo los tipos de interés han estado más bien enfocados de cara al 1,50 o 1,75 para la próxima reunión. El pasado día 11 de diciembre, la semana pasada, hubo un poquito más de divergencia manteniendo el tipo en el 1,50 o 1,75, que es la línea de color verde que tenemos aquí, de color turquesa, y vemos como si nos vamos para atrás en las probabilidades, los tipos han ido divergiendo prácticamente jornadas antes de que se implantaran esos tipos de interés. Y bueno, pues básicamente lo que podemos esperar que después de la decisión de tipos del pasado miércoles, pues todo permanezca como está. Lógicamente esto a Donald Trump no le gusta porque quería un dólar mucho más competitivo para mejorar las salidas o las exportaciones del país americano para mejorar su balanza comercial. A un dólar más barato es más interesante por efecto divisa comprar como inversor extranjero en Estados Unidos y bueno, pues la revalorización paulatina que veremos también con el dólar index de la moneda norteamericana, pues está haciendo que eso no se llegue a cumplir. Pero como las economías extranjeras están más o menos por el estilo, incluso peor, porque ya hemos visto que los datos de la eurozona han sido peor de lo esperado en comparación con los buenos datos de primera hora de la mañana de los PMIs de China, pues da pie a que su principal socio comercial para Estados Unidos, que es China, y fruto de la firma de la fase 1 del acuerdo comercial, pues estas tensiones se vayan separando. Volvemos al gráfico principal, que está previsto el día 29, para implantar el día 31, bueno, pues un 100% para el 1,5, 1,75. Por otro lado, el dato del Banco Central Europeo, aquí está un poquito peor explicado porque en lugar de tener una evolución normal sobre ver si se ha habido modificaciones de tipos o no, en el caso de la tabla del Banco Central Europeo son más escuetos. Básicamente te dicen que el último año que se hizo algo fue en el 2016, el 16 de marzo se propuso un tipo de facilidad de depósito del menos 0,40. ¿Esto qué es? El dinero que dejan los bancos en el Banco Central Europeo tienen un cargo de depósito
a un tipo de interés anual del menos 0,4%. Es decir, a los bancos les cuesta dinero dejar el dinero quieto. Esto es un incentivo o una penalización por la cual el Banco Central Europeo obliga a las entidades financieras a que tengan en su propio balance el capital o a que lo presten. Básicamente, los bancos comerciales se dedican a prestar dinero para cobrar el tipo de interés. Pues es lo que tienen que hacer y esta es la manera que ha tenido el Banco Central Europeo de penalizarlo. Fixed rate tenders, fixed rate. Este es el tipo de interés real que tiene ahora mismo Europa. Los tipos a cero, como podemos ver, teníamos un tipo positivo en el 0,05% en 2015, se bajaron al cero en el 2016 y el tipo de facilidad de préstamo, es decir, lo que ofrece el BCE por bueno, pues captar liquidez, por ofrecer liquidez, mejor dicho, era de un 0,25. Pues como podemos ver, desde el 2016 los tipos en Europa están a cero. El último movimiento que hubo, que fue en septiembre, cuando conocimos que el 18 de septiembre de este año, que el Banco Central penalizó aún más la facilidad de depósito a un menos 0,5 y estaba previsto que fuera un 0,6, los tipos siguen a cero y el Margin Lending Facility pues un 0,25. ¿Esto qué quiere decir? Como no aparece la fecha del pasado día 12, quiere decir que no hubo absolutamente ningún cambio. No es tan fácil de reconocer aquí, pero leyendo la tabla, lo que deducimos es que no hubo ningún tipo de decisión por parte de, bueno, sí que la hubo, es decir, no hacer absolutamente nada. Y además, entrando o estrenando su puesto de presidenta, Christine Lagarde, francesa, abogada de profesión, pues dijo que no era ni dovish, es decir, no era ni una paloma, ni hawkish, ni halcón, es decir, no tiene previsión ni de recortar más los tipos y ponerlos en negativo, ni ser un halcón y ponerlos alcistas o ponerlos en positivo, incrementar los tipos, porque vea una mejora en la economía global de Europa. Dijo que era un búho. Básicamente lo que vino a explicar con esa expresión es que va a revisar la política monetaria del Banco Central Europeo al detalle para ver si ya de cara al 2020, en previsión de la actualización de los datos macroeconómicos de la eurozona, pues ajusta el tono de la conversación y el tono de las explicaciones cuando realizan sus comparecencias, si son más bajistas o prevén que va a haber un empeoramiento de la economía y por lo tanto intentarán bajar los tipos, no creo que los quieran bajar a tipos negativos, o que vean una mejora, que tampoco es probable viendo lo visto esta mañana con los PMI de Alemania y de la eurozona, que los vayan a subir. Dicho esto, nos vamos ya directamente a la plataforma y vamos a arrancar en primer lugar con el dólar libra esterlina o libra esterlina dólar, mejor dicho. Este es el par que se conoce como el cable, ¿vale? Un poco por definición, el cable, pues porque la primera transacción financiera que se realizó de manera telemática fue a través de un cable entre unas oficinas de Reino Unido y las oficinas de Nueva York. Y como fue una transacción precisamente en este par de divisas, pues ha mantenido ese nombre desde entonces para definir el par de la libra con el dólar. Si nos vamos al pasado día 11, ¿vale? Lo tenemos aquí, fijaros muy bien abajo en la fecha que pone 11 del 12 del 2019 a las 8, aquí es cuando se dio a conocer la no variación de los tipos de interés de la Reserva Federal, es decir, que los dejaron en 1,5, 1,75. Y media hora más tarde, con los comentarios de Jerome Powell, hubo un incremento del tipo de cambio donde el dólar se depreció. Es decir, buscando lógicamente una mejora de la competitividad del dólar en base a la decisión de los tipos, pues ligeramente hubo un impulso alcista o de depreciación del dólar a favor de este tipo de cambio frente a la libra, o mejor dicho, al revés, porque una depreciación permite a esa divisa ser más competitiva, pero un exceso de depreciación hacia el país pues entrar en crisis, ¿no? Como por ejemplo ha pasado con el peso argentino o lo hemos visto con el peso chileno. A posteriori dimos a conocer o se dio a conocer la decisión del Banco Central Europeo, es decir, el día 12 a primera hora de la mañana. Aquí lo tenemos. Lo que hubo fue un encarecimiento del dólar en función del euro que tuvo su repercusión frente a la libra. Pues aquí lo tenemos. Aquí deberíamos poner la decisión del BCE.
ponemos de color azul para comparar, para diferenciar. Y ahí fue, pues, tanto la decisión de Christine Lagarde, perdón, la decisión del propio Banco Central, como luego la decisión posterior. Perdón, aquí estaba. Ya está al revés. Ahí está. ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando del cable, de la libra esterlina. Ese mismo día eran las elecciones en Reino Unido y como podemos recordar, durante la madrugada, a partir de las 11, 11 y media, las primeras encuestas ya daban una mayoría absoluta a los Tories, a los conservadores, al partido de Boris Johnson, que aboga por la salida no pactada, es decir, un Brexit sin acuerdo, a toda costa, y sabiendo que eso tiene implantación el 31 de enero y luego habrá una carencia de un año y medio hasta que de manera absoluta el Reino Unido salga del conjunto de la Unión Europea, no de la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Que es diferente, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Ahí está. Como podemos observar en el caso del cable, tanto la decisión de tipos de la FED, que lo tenemos aquí, como luego la posterior decisión del Banco Central Europeo apenas tuvo repercusión en comparación con el fuerte impulso bajista que hubo sobre el dólar después de, sobre el fuerte impulso alcista que hubo sobre la libra, una apreciación bastante grande que hizo que la volatilidad en el índice del miedo, el VIX, se disparara por encima del 15%, pues originara un tipo de cambio que hacía mucho que no se veía, alcanzando el 1,35, que lo tenemos aquí. Desde entonces, pues ha habido una resaca posterior por parte de este tipo de cambio, intentando primero cerrar todos los huecos y las microoperaciones que había por delante para consolidarse en unos niveles de suelo aproximadamente de soporte en los 1,33. Básicamente la tendencia que podemos observar es bajista, es que cada vez, en este caso el dólar, recupere terreno sobre la libra y que busque de nuevo pues, cotizaciones normales dentro de sus retrocesiones de Fibonacci. Si nos vamos al gráfico diario para terminar con este cruce de divisas, como podemos observar, el tipo de cambio busca lógicamente buscar la paridad, es decir, un dólar, una libra. Sabemos que eso es muy improbable, sobre todo por la política de recortes recientes de la Reserva Federal, pero hay que tener en cuenta que el Banco de Inglaterra, una vez que está fuera de la Unión Europea, pues probablemente tenga mucha mayor autonomía para hacer recortes de tipos de interés que obliguen a la libra a depreciarse y que lógicamente el resto de pares frente a esta pues le gane terreno al cruce. La retrocesión de FIBO que tenemos aquí después de la gran subida desde el suelo de enero de 2017 hasta el máximo alcanzado en abril del 2018, pues bueno, nos ha permitido observar diferentes niveles donde, de hecho, el cierre, el cuerpo de la vela, se ha mantenido siempre por debajo del tipo de cambio del 1,3439 aproximadamente. Desde ahí, hasta entonces, hemos visto que el tipo de cambio ha ido recuperándose poco a poco y que en varios tramos ha habido pues, esta tendencia bajista. Habrá que tener mucho cuidado a la hora de hacer una apreciación sobre este tipo de cambio, pero si mantenemos la tendencia sobre el mismo, quizá podríamos observar, a ver si lo podemos ajustar, aquí está. Quizás podríamos esperar que este tipo de cambio buscara de nuevo niveles de soporte por el entorno del, del dólar con 31 centavos por cada libra, es decir, justo el nivel de retrocesión del 50% de Fibonacci. Esta es la apreciación sobre el cable, ¿de acuerdo? Siguiente, eurodólar. En este caso, antes voy a hacer la visión más a largo plazo, que tiene una vertiente exactamente similar a la del cable, en este caso con la divergencia de que el euro también tiene una política bastante flexible y que viene aplicando desde hace varios años pues el famoso quantitative easing, es decir, según decía Mario Draghi, do whatever it takes, es decir, hacer lo que sea necesario para mantener competitivo al euro. Esto que ha hecho que si bien los dos dibujos preliminares de este tipo de cambio haya sido bajista a favor de del dólar, en este caso, que es la divisa fuerte, es decir, buscando la paridad,
Desde entonces, desde prácticamente bueno, pues el último trimestre, desde el inicio del último trimestre, con los últimos movimientos de recortes de tipos de interés del Banco de la Reserva Federal, pues haya encontrado una resistencia tremendamente fuerte en el nivel de los prácticamente 1,12 dólares por euro. Y si nos vamos a la apreciación más a corto plazo de este par de divisas, aquí sí que ha habido mucho más movimiento porque hay una relación directa o un impacto directo de la decisión de estos bancos centrales con respecto a estas divisas. Lógicamente, en primer lugar, la decisión de no mover los tipos de interés perjudicó el tipo de cambio, es decir, hizo más barato al dólar frente al euro, pero es que después el mismo dato, inicialmente, cuando se publicó la decisión de no mover los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, hubo un movimiento inicial que podemos ver que hizo mover a la baja el tipo de cambio, es decir, perjudicó inicialmente al euro, pero después el comentario de Christine Lagarde, donde dijo, como he dicho al principio, de que revisaría la política monetaria del Banco Central Europeo, volvió a poner en su sitio al euro y volvió a perjudicar al tipo de cambio, es decir, empeorando al dólar frente al euro, pero que sabemos que eso comercialmente hablando le beneficia al dólar. Un dólar más barato permite que los inversores europeos en este caso, pues realicen operaciones comerciales a un tipo de cambio mucho más barato que después al canjearlos en euros, pues le permita, bueno, pues vender esa mercancía de una manera más cara. En este caso, como no hay una relación directa entre estos dos pares con respecto a la libra, el impacto que hubo sobre las elecciones en este par de divisas fue perjudicial para el euro. Lógicamente, su par principal tiene mucho más peso por estar dentro de lo que es geográficamente la eurozona que frente al dólar. Es decir, aquí tuvo más repercusión el tipo de cambio de la libra frente al euro que el tipo de cambio de la libra frente al dólar, es decir, frente al cable. Si no, el tipo de cambio hubiera ido a favor del tipo de cambio del dólar, es decir, lo hubiera abaratado mucho más y en este caso no fue así. Fue mucho más perjudicial para el euro, abaratándolo mucho más y buscando la paridad frente al dólar. Y desde entonces, pues bueno, hemos visto un nivel de soporte bastante importante en este tipo de cambio en el entorno de los 1,11,22 y una resistencia que básicamente coincide con unos niveles de soporte que vino cotizando desde la decisión del BCE y que, bueno, últimamente, en último lugar, justo antes de la decisión de conocerse las elecciones en el Reino Unido, los resultados de las elecciones, pues actuó de soporte, lo que ahora viene siendo una resistencia. Ahora mismo, el tipo de cambio del eurodólar se mueve en un rango de prácticamente 5 pipos, 50 pipos, según como lo queramos observar. En este caso lo podemos ver exactamente aquí, un rango de 48,6 pipos, aproximadamente pues unos 50. Viene de haber tocado la parte baja del rango de cotización, incluso coincidiendo con el soporte de bueno, pues unos niveles de sobreventa en el caso del RSI sobre el tipo de cambio y desde entonces, pues bueno, hemos visto cómo se ha ido dibujando poquito a poco y dentro de este canal una vertiente de canal alcista con máximos y mínimos crecientes. En el caso de los soportes vistos tanto aquí como aquí como aquí y en el caso de resistencias aquí y aquí. Ahora mismo está en la parte mitad del rango. En principio, si es noble el comportamiento de este tipo de cambio, debería buscar en principio la parte alta, todavía por confirmar, porque tanto se encuentra en el rango medio del RSI, en el 50%, como en el rango medio del propio canal. Por lo tanto, habrá que prestar muchísima atención a los últimos eventos. En cualquier caso, como esta semana y la que viene esta realmente es la última de negociación completa, la semana que viene, entre Nochebuena y demás, que va a haber en media sesión, pues va a haber un recorte en la volatilidad y en la negociación bastante importante. Por lo tanto, los movimientos podrían mantener su rango, pero el número, la fuerza con la que esos movimientos tienen lugar, es decir, el número de operaciones que se realizan, va a bajar drásticamente. Siempre baja cuanta menos gente hay en la negociación, más incluso el rango, lo que es la horquilla entre el precio de compra y precio de venta, nos vamos a encontrar. El euro frente a la libra, perdón, pues exactamente un movimiento muy similar.
al que hemos visto antes entre el dólar y el yen. Inicialmente parecía que los movimientos por la decisión de la Fed bueno, pues no tenían una gran repercusión porque en este par de divisas no se encuentra el euro. Habría que hacer un cross currency para hacer también el euro frente al dólar, para ver luego el dólar contra la libra, pues cómo se comportan. Y bueno, vimos cómo en este caso fue a favor del euro y en contra de la libra. Una revalorización ligeramente elevada a favor del euro, buscando terreno de paridad frente a la libra, pasando pues bueno de haber cotizado a 0,842 a 0,843 y medio, algo prácticamente imperceptible y dentro de la volatilidad normal de los movimientos de este par de divisas. Sin embargo, después, incluso habiendo conocido el dato de los no movimientos de tipos de interés del BCE, cuando hizo el comentario Christine Lagarde, sí que fue inicialmente pesimista, es decir, abaratando o depreciando. Esto ocasionó una depreciación por parte del euro, que bueno, pues después tuvo una recuperación ligera y que después de haberse conocido las elecciones, pues claro, la fortaleza de la libra en este caso hizo que el euro perdiera un terreno bastante importante. Fijémonos que la diferencia entre la decisión de tipos y el comentario de Christine Lagarde fueron de 51 pipos aproximadamente, 50 pipos por redondear a favor de la libra, cuando lógicamente después se conoció el dato de los resultados electorales, esos pipos se multiplicaron más de por 3 veces. Desde entonces, pues el mismo comportamiento. El euro ha ido recuperando terreno poco a poco, pero se ha visto cierta consistencia y ahora mismo pues cotizan unos niveles de resistencia que son pues bastante importantes. 0,836 en primer lugar y el pico alcanzado en la jornada de ayer, justo antes de la apertura del mercado americano, en 0,838. Veremos si ese comportamiento permite a este par de divisas pues recuperar el terreno perdido. Recordar que este es el nivel pues de cotización lateral que viene dibujando desde entonces y que ahora mismo se encuentra en su parte más baja. Incluso tanto por MACD como por RSI hemos visto que pues hay un cruce, un cambio de tendencia pendiente de confirmar, pero en el caso del RSI viene de haber estado incluso por fuera de los niveles de sobreventa. ¿Qué podemos esperar sobre este tipo de cambio? Pues en principio que se revalorice y debería ser así en principio porque lo que hay previsto por parte del Banco Central, el Banco de Inglaterra, ¿vale? El banco que se encarga de pues las políticas monetarias en referencia a la libra esterlina, es que pues adopte una política laxa que permita inyectar liquidez a la economía para hacer a la libra competitiva. Esto va a hacer que pierda terreno tanto frente al euro como frente al dólar y que lógicamente pues pudiéramos prever pues un comportamiento alcista para buscar de nuevo niveles de cotización cercanos a la paridad por encima de los 0,90. Y para terminar, pues el euro frente al yen. En este caso, como podemos observar, los movimientos han sido muy similares de cara incluso a perjudicar ganar terreno al euro frente al yen, haciendo que cada vez el tipo de cambio se amplíe, pero es que es la tendencia a largo plazo también de este par de divisas. El yen no hace más que buscar en algunos casos la apreciación, pues la política de tipos negativos que tiene, ya coyuntural y es muy estructural, mejor dicho, y que va a ser muy difícil que consiga recuperar, después de haber tocado suelo en unos niveles de soporte bastante importantes en la cifra clave de los 119,17, pues en un gráfico más a corto plazo como el que teníamos ahora mismo, vimos en primer lugar cómo el euro ganaba terreno frente al dólar en la decisión de la Fed, lógicamente, cómo perdía terreno después de haber cotizado de manera lateral con el soporte en el máximo alcanzado justo después de la decisión de la Reserva Federal y desde entonces pues evolución natural. Las elecciones que han hecho pues que el tipo de cambio pues perjudique notablemente al yen en este caso, el tipo de cambio del yen frente a la libra esterlina ha hecho que pues el tipo de cambio favoreciera al euro para que se cambiara por más yenes y después de haber tocado prácticamente los niveles de 122, incluso casi 122,5 de manera excepcional por encima de este máximo alcanzado, pues recortará para de nuevo cotizar en los niveles normales.
Exactamente igual, si nos vamos al MACD, podremos observar cómo tiene ese mismo movimiento, quizá incluso ya desgastado, y en el caso del RSI, pues niveles después de haber tocado los niveles prácticamente de sobrecompra, pues empezar a recortar. En cualquier caso, el movimiento más natural que podemos observar en este tipo de cambio es, en primer lugar, un soporte más amplio, un canal más amplio, donde prácticamente ha habido pues, 2 puntos de soporte, que los tenemos aquí, y niveles de resistencia que los tenemos aquí. Aquí no lo llego a tocar, aquí tampoco, por lo tanto parece que este canal no tiene mucha fuerza, habría que esperar a hacer un dibujo un poquito mucho más corto, que podría buscar, bueno, pues en niveles de confluencia. ¿Esto que nos está haciendo, qué es lo que nos está dando a entender? Pues vamos a verlo, es muy sencillo. Si abrimos el rango, a ver si podemos hacerlo ahí. Lo que estamos empezando a observar por estas dos vertientes de canales alcistas es una figura triangular. A ver, habrá que ver cuál es la proyección y en principio debería moverse dentro de ese rango cada vez más recortado, ¿vale? Que, bueno, pues haga indicar que prácticamente este movimiento alcista se esté agotando poco a poco. No sé si veis la pantalla. Acabo de ver un comentario donde dice que, bueno, pues no se ve correctamente y creo que ahora mismo se acaba de ir la pantalla. Bueno, en cualquier caso intentaremos darle solución para que cuando veáis el seminario grabado, ¿vale? En vuestros sistemas dentro de la cuenta real, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo podamos comentar. Básicamente esto es lo que tenía un poco a comentario, es decir, tenemos una proyección totalmente bajista tanto por el tipo por el cambio euro-dólar, ¿vale? Que es la vertiente bajista a largo plazo, es decir, que el euro vaya perdiendo terreno poco a poco y en segundo lugar el cable, un movimiento lateral ahora mismo con sesgo positivo, es decir, que favorezca al euro, ¿vale? En contrapunto de la libra, porque en el largo plazo, como se prevén recortes de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra, pues ese movimiento lateral que podríamos esperar que se confirme. De no ser así, los siguientes niveles a observar estarían ya por los niveles de 0,76 euros por libra. El comentario me decís en libra yen. Voy a responder a esta pregunta. Vamos a buscar ese tipo de cambio, GBP, JPI, aquí lo tenemos. Gráfico diario, vamos a ver. Pregunta, ¿en gráfico diario se podría estar formando un triángulo de continuación? Pues vamos a ver el gráfico diario. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que estos movimientos alcistas, haciendo una proyección de Fibonacci, una retrocesión, mejor dicho, de Fibonacci, nos da pie a que, bueno, después de haber alcanzado el soporte o un punto de entrada bastante interesante en la retrocesión del 38% aproximadamente en los 145,5, ¿vale? Por poner unos niveles de entrada y después niveles de confirmación en el 0,5, es decir, en una retrocesión del 50% en niveles ya de 145,85, podríamos esperar un movimiento de continuación alcista buscando niveles objetivos del 78,6%, en el 146,99, prácticamente 147. Sí, es un mástil clásico, una figura de vela clásica de continuación, pero que habrá que ver tanto por MACD, que vemos que el movimiento se ha relajado bastante, como por RSI, que ahora mismo está en el 50%. En cualquier caso, bueno, pues tendremos que prestar atención para ver si ese movimiento de continuación de cara a, bueno, pues un incremento, en este caso de la libra,
cuidado que lo que he dicho antes es que el Banco de Inglaterra podría a futuro en el 2020 recortar los tipos de interés. Esto haría más competitiva a la libra y reduciría este tipo de cambio. Por lo tanto, podríamos esperar un movimiento contrario, totalmente contrario, es decir, que busque niveles de soporte en los 23,6 o incluso una retrocesión completa hasta el 0% en los 143,85 yenes por libra. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues como siempre los comentarios los podéis mandar directamente al correo de sales@xtb.es, podéis poneros en contacto con nosotros por teléfono y siempre encantados de echaros una mano con estos seminarios temáticos aprovechando la coyuntura actual de los mercados. Por mi parte nada más, agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte con vuestras inversiones, nos vemos en el seminario de mañana del Morning Meeting a las 9:30 en directo y bueno, pues nos vemos en próximos eventos. Un saludo, muy buenos días, hasta mañana.